Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos están visualizando, así os saludamos. Y como siempre, viene acompañada con nuestro amigo Jaume Patuel. Muy buenos días, Jaume. Buen tiempo a todos presentes y a gozar de buena salud. Exacto. Sobre todo, como eslogan, la salud mental de cada individuo. Un punto importantísimo para poder no solo sobrevivir, sino vivir también. Bueno, esto apunta a un nuevo tema para hablar próximamente, ¿no? Hoy es un tema muy interesante porque vamos a hablar de lo que se supone, pues eso, una persona que está abierta al mundo y que es un ciudadano cósmico. Es muy importante. A ver, explícamelo y vamos a reflexionar porque también nos hablas que implican peligros. A ver, cuenta. A lo largo de mucho tiempo hemos creído, a raíz de la ciencia, que el mundo era materialista, mecanicista, la materia es la base de todo, lo más importante, lo tangible. Entonces poníamos como centro el ser humano. Las ciencias sociológicas, sobre todo la física, han cambiado dándonos un mundo de energía, es decir, la materia no es más que acumulación de energía. Por tanto, desaparece la materia como base. El mundo no es mecánico, sino con la energía el mundo es orgánico, es decir, es energético, crece. Por tanto, este paradigma a partir de Newton con la ley de la gravedad en la materia y el mundo es una máquina, y como el mundo es una máquina, alguien ha debido construir esta máquina, un Dios manipulador. Todo esto, gracias a la ciencia, sobre todo diría a la física cuántica y en el mismo proceso humano de tomar conciencia, el ser humano deja de ser el centro del universo. Bien. Ahora, el centro del universo, el ser humano se encuentra en este universo. Por tanto, si el ser humano se encuentra en este universo, el ser humano no es el centro es el cosmos. De aquí, ciudadano de este mundo cósmico. Claro, todo esto es un cambio lento de generaciones en generaciones para ir reemplazando esquemas de cosmología, de visión del mundo que ya no rigen hoy día. Y es un cambio lento porque esto repercute en nuestra propia forma de vivir, el ego en su metro cuadrado. Claro, todo eso es un cambio no de mentalidad, sino de conciencia, más a fondo. Por tanto, yo estoy aquí, pero ¿quién soy yo estando aquí? En castellano y en catalán tenemos la gran ventaja de tener el verbo ser y estar. Todo esto, cómo se come, cómo se guisa, cómo se come, y aquí vienen entonces los intereses de este nuevo mundo que aparece, que no es el cósmico, no es este mundo universal, sino es este paradigma perverso, tergiversador, que es el paradigma neoliberal. Este paradigma que la base es la economía, el valor es el dinero. El valor es todo aquello que es capaz de producir. Si no se produce, ya no vale. Si esto no tiene un valor económico, ya no vale. Valgo yo porque tengo, no valgo yo porque soy. Este tener y ser, y es un libro muy clásico y muy actual de Erich Fromm, psicoanalista, culturalista, que nació en el 1900 y murió en el 1980, que tiene muchos libros, es ser y tener. Claro, ante esto nos está empujando a un nuevo concepto de ciudadano. Por eso a mí me gusta hablar de ciudadano cósmico, un nivel de conciencia del universo en uno mismo. Es decir, en mí está todo el universo y en el universo está toda la humanidad. Claro, esto es una forma de mirada hacia el horizonte que en ningún momento excluye tener los pies pisando la tierra.
en absoluto. Hay un libro cuyo título solamente citaré que me gusta mucho, del éxtasis de esta profundidad o de esta alzada a la colada. Yo puedo tener una mirada profunda, amplia, pero después, ¿qué hago en mi metro cuadrado? Primero, cómo me trato a mí mismo. Segundo, y cómo trato a los que están a mi alrededor, no a los que están lejos. Esto no quita que esta mirada y ser ciudadano cósmico me empuja, me impele, yo diría, me obliga a situarme mejor en el sitio en que yo estoy. Bueno, pero considerándose como un ciudadano universal o un ciudadano cósmico, ¿eso también puede comportar renuncias de tu propia identidad, de tu pueblo y de dónde has nacido y dónde vives? Yo creo que la situación actual, si miramos los mapas, dentro de pocos días vamos a tener nuevas elecciones, el 9 de junio en muchos estados de la Unión Europea, el otro será el 6 y el 7, 8 y 9, como explicaba muy bien Vicente Spartal en su pizarrilla. Yo creo que un ciudadano cósmico, teniendo los pies en tierra, debe partir de la tierra que vive con su cultura que se manifiesta con su propia lengua. Bien. Todo lo que sea matar una cultura, matar una lengua, no es cósmico, es inhumano. Exacto. En esta pluralidad que tenemos en Europa, que es lo que nos toca vivir, porque el día 9 hay elecciones, votar es una opción y no votar también es una opción. Y las dos son respetables. Las dos son respetables, pero cada una, el votar explícitamente y el no votar, y el votar implícitamente, que no es votar, tiene sus repercusiones. Ah, exacto, tiene sus repercusiones sobre lo que tú has decidido. Exactamente, y esto hay que respetarlo. Sí. Pero todo lo que sea excluir al otro, eliminar al otro, esto no es ni democrático ni humano, es inhumano y salvaje. Es el poder del que tiene poder, un abuso del poder. Digo esto porque cada uno debe poder vivir en su propio territorio con su propia lengua. Y Europa es un modelo, solamente cito un lugar que conozco algo, Bélgica, flamenco y el neerlandés. Y dos, un mundo federal completo, con mucha lucha entre unos y otros. Entonces, Bueno, pero se respetan, ¿no? Y que luchan hay- cada uno por su... No como Francia, el Estado francés, que el artículo 5 prohíbe que fuera del francés no se pueda dar clase. Cuando por otra parte buscan el patrimonio cultural del Estado de Francia, que es muy rico, pero que no se alimenta porque no está subvencionado económicamente. Eso me suena y me resuena en nuestra casa. Aquí nos bueno. pasa lo mismo. Sí, aquí en el Estado español hay que abrir los ojos, informarse mucho, porque resulta que hay mucha historia tergiversada. Y voy a hablar de un caso muy concreto que me ha pasado a mí. La semana pasada estuve en Toledo haciendo la ruta del Quijote, nuestra literatura, visitando Toledo, la catedral, un monumento religioso viviente con mucha riqueza viva, y luego fuimos a una sinagoga. Y en la sinagoga encontré un libro que se titula La invasión islámica, cuya explicación es tergiversada. Es decir, que es un libro que he empezado a leer, solamente tengo una idea, que, valga la palabra, nos han comido el coco desde 1939. Uf. Y yo soy hijo de esta época. Me acuerdo cuando tenía 16 años, preparándome para el bachillerato elemental, que eran los 4 primeros, estudiando la Reconquista, con los nombres así, pero que no lo sabía de memoria. Y desde entonces yo no he vuelto a estudiar más la Reconquista. Pero después de un montón de años me encuentro con un libro que me dice, alerta, aquella explicación es manipulada, la realidad es otra.
Y entonces yo he empezado a leer, es decir, cómo hay que saber leer, reinterpretar la historia, porque mucha historia es manipulada. Es decir, en otras palabras, una historia escrita por los vencedores no es una historia objetiva. Desde luego que no. Si el otro no puede opinar Una porque está historia destruido. escrita por los vencidos tampoco es objetiva. A ver, digo esto porque te das cuenta de muchas cosas de la historia y dices, ¿cómo han pasado? Y resulta que al no ser objetivos, los errores anteriores los repetimos. Claro. Y muchas cosas que no aceptamos actualmente en el mundo occidental, por ejemplo, el problema de la inmigración, olvidamos que nosotros somos hijos de gente de migrantes. Digo esto porque cada cultura debe tener su propia lengua, su propia historia, y esta historia explicada en el colegio. Explicada y compartida con todos los demás para que se respete, para que se les valore y para que se les reconozca. Por tanto, un ciudadano cósmico que tiene los pies en el suelo es incluyente, dialogante, respetuoso. El problema es cuando el otro no es. Ahí hay un problema y necesitamos, este es el problema que tenemos. necesitamos muchos ciudadanos Por eso es cósmicos. importante las elecciones del 9 de junio, porque por lo poco que sé, que es muy complicado, el 70% de las decisiones de la Unión Europea nos repercuten directamente en nuestro vivir. Y entonces, votar o no votar son dos opciones. ¿Dónde vamos? Ser ciudadano cósmico es tener los pies en el suelo. Exacto, exacto. Y claro, es que si no estaríamos como antaño, con las guerras púnicas, en el siglo II, estaríamos como cuando Cartago debe ser quemada, sus raíces y que permanezcan sin vestigios de civilización. Correcto, fíjate bien, me das pie, porque es cierto que cuando los romanos fueron a Cartago y tuvieron una lucha fuerte, surgió la frase del que mandaba: Cartago delenda es. Hay que anular totalmente Cartago y que desaparezca de la historia. Y de Cartago no quedó nada. Leía, y esto me va muy bien, con un artículo, voy a decir el nombre de Agapito Borrás, arquitecto de Mataró, un artículo muy bien argumentado, muy elegante y crítico contra esta torre que nos ha emergido, que parece un falus, un falus de poder en Mataró. No. Digo esto Sí. porque esta delenda est está pasando actualmente. Rusia delenda es Ucrania. Israel delenda es Palestina. Y Palestina delenda es Israel no, porque no tiene el poder. Digo esto porque en nuestro siglo, y esta idea la saqué de este buen artículo de Agapito Borrás, han caído dos ideologías, dos religiones laicas. El comunismo ha caído y el socialismo ha caído porque se ha visto que aquello no funcionaba. Si el comunismo y el socialismo hubiesen funcionado bien, eran límites al neoliberalismo, al capitalismo. Ahora bien, como el comunismo y el socialismo han caído, el neoliberalismo, el capitalismo, con el mundo tecnocientífico, no tiene enemigo. No tiene que dar al frente. Y entonces se está expandiendo por doquier. Este paradigma, a mí me gusta este paradigma tecnocrático, científico-tecnocrático, en base a economía liberal, que se lo está apoderando para ella, pero regido por una oligoplutocracia, es decir, un poder económico en manos de pocos. Sí. Pero fíjate Ante esto, ¿qué clase de ciudadano está emergiendo si no se permite en la educación, si no permiten los partidos políticos disentir
pensar de forma diferente. Y entonces, si no somos conscientes, no va a haber un ciudadano cósmico con mirada amplia. Pero si no le interesa al poder. No le Con interesa. horizonte. Y entonces está emergiendo un ciudadano robótico, consumidor, digitalizado, sin pensar y gracias a que me alimenten. Aborregado. Claro. Sin planes de futuro y sin ilusiones y sin esperanza. Y aquí hay un libro que yo aconsejo mucho, porque lo aconsejé a un amigo mío, el libro de Sigmund Freud, que se titula Psicología de las masas. Y entonces vamos a comprender lo que está pasando en nuestro Estado español. Yo me pregunto si los debates del Parlamento, tanto catalán como castellano, son partidos o peleas de persona a persona y que la impresión que dan, que no es mía, pasan realmente de las necesidades del pueblo. Totalmente. Y no digo que no hagan cosas bien, ¿eh? No digo que no hagan cosas bien, ¿eh? Porque ha habido jubilaciones, es decir, se han hecho cosas en bien del pueblo, pero hay una impresión general que se manipulan hechos personales como argumentos políticos. Y yo creo que hay que distinguir la política con P mayúscula, que nos lleva a un ciudadano cósmico, de la P minúscula, política P de partidos, política de partidos políticos, en que realmente es una comida de víboras entre unos y otros. Sí, pero eso es la realidad, ¿eh? Además, para no hablar de nuestro Estado español, que parece que Ya. Francia, la gran lucha actual de Francia, que lo leí en un libro que celebraba sus 90 años, sus 100 años, Edgar Morin, que hablamos un día de él, Sí. resulta que lo que me decía en el libro es lo que actualmente en Francia está pasando. Nacen dos partidos políticos con dos representantes jóvenes, uno que es nacionalista euroescéptico y el otro es centrista europeísta. Son las dos cosas que están emergiendo en Francia y que va a ser la decisión de las nuevas elecciones. Digo Francia porque está lejos y no nos toca. Sí, no nos toca tanto. Hablar de casa Es siempre incómoda. es incómodo porque entonces parece que te apuntes a un partido u otro. No. Esta lucha es la que hay. ¿Qué queremos ser? Y entonces hay que tomar conciencia de que hay que votar o que no hay que votar, pero como opción. No voy. No como obligación. Ayer aprendí, oyendo a Vicente Espartal, que hay 3 estados que obligan a votar y quien no vota queda multado. ¿Quién es? Son 3 pequeños, no sabía decir, pero son 3, pero que existen. Si no vas a votar, quedas multado, que tampoco es mal. No es lógico. Claro, entonces todo eso, yo lo resumo, este ciudadano cósmico, es decir, una mirada amplia a todo el universo, que es el centro. No soy yo el centro, pero contemplo este centro con esta mirada del horizonte de esperanza con los pies al suelo. Y los pies al suelo a lo que se llama en mi terruño. Exacto. Y entonces cuando contemplas el mapa de España y ves cómo son las regiones, Castilla la Nueva con León, Castilla-La Mancha, que ocupa muchísimo, y me ha llamado la atención que ponen Madrid como algo independiente de todo esto, y aquí es un gran problema, porque es un centro político, no es un centro de eje económico, y luego ves toda la Andalucía, con el libro que te explicaba, la invasión islámica, que es toda otra historia distinta, porque el Islam vino a colonizar, vino a evangelizar, no vino a hacer la guerra. Esto hay mucho que hablar. Y luego contemplas Cantabria, el País Vasco, Asturias, Galicia, Navarra, Cataluña. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, también Valencia, Albacete. ¿Qué está pasando aquí? Y entonces esto habría que poderlo explicar en los colegios.
Y entonces, un ciudadano cósmico con este horizonte y con los pies al suelo, los estados tendrían que dar un presupuesto elevado a lo que es el sistema educativo. Ahí es donde pecan de poco y de casi nada. Y el sistema educativo no está mimado. Y aquí es donde se forman las futuras generaciones que van a vivir. Y entonces, cuando te encuentras que en el sistema educativo, yo llamo sistema educativo, pero yo prefiero sistema de enseñanza, ese sistema educativo no es subvencionado en lo que precisa, sino que hay recortes y que el profesorado está esperando la jubilación. Porque está agotado. Y el profesorado está agotado porque hay conceptos antipedagógicos en las aulas con esto de que hay que convivir con los discapacitados, que quien me monta el programa desde un despacho o de una experiencia, esto es facilísimo, sin hacer experiencia, te das cuenta que la cultura occidental está fallando en las raíces. Y el fallo de las raíces no es mimar, subvencionar, cultivar, empujar el sistema educativo. Sí, pero además podemos incluir a los discapacitados en un sistema, pero siempre que tengan una asistencia determinada. Esas personas tienen que tener un acompañamiento especial. Hay que haber tutores de clase para ellos. Totalmente de acuerdo. Y esto falta. Es decir, que a mí me quieren incluir todo, sí, porque yo hablo de hace años, en mi consulta me venía una profesora de un segundo de primario. Desesperada. Y me desesperé. Tengo 2 psicóticos, es decir, 2 locos, 2 psicóticos en clase, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? No hay respeto, no hay autoridad. Por lo tanto, que quieran incluir todo este mundo discapacitado, lo veo correcto siempre que haya los recursos adecuados para ayudar. Que la persona que debe atender sobre 30 a 28 pueda atender a los 28 y no dejarlos aparte por atender a 2. Exacto. Estos dos tienen que tener una asistencia con otro profesional. Y además, habrá que decir otra cosa. Y estos 2 muchachitos estarían mucho mejor en un colegio adecuado a ellos, como existen, hablo concretamente en Mataró y de personas que han trabajado allá. Por tanto, reitero, este ciudadano cósmico, que el centro es el mundo y la Tierra está como un elemento pequeñito adentro, y el hombre no es más que una célula dentro, por tanto el hombre no es el centro, pero este bicho raro, depredador que es el ser humano, si tiene una mirada al horizonte amplio, horizonte con mayúscula, y los pies en su metro cuadrado, podrá devenir ciudadano cósmico respetando su terreno si el poder político lo deja. Claro. Y el poder político, en mi artículo, dejo el mundo occidental y me centro en el mundo árabe. Aquí, es lo que quería que me comentaras. O sea, cuando hablamos en el mundo árabe, y también tienen sus culturas y tienen los nativos bereberes que están sometidos culturalmente. Es decir, yo cojo a Argelia por no hablar de nuestro estado, por no hablar de casa, porque entonces el debate sería otro. Yo he nacido en Argelia, soy pied noir, me gusta mucho todo lo que es árabe, pero cuando vas creciendo y ves la historia, el imperio cultural francés de Lenda es Argelia, llegando al extremo de que Argel fue un departamento de Francia. Dices, ¿qué pasa aquí? Que la cultura árabe, imperialista árabe, me anula la lengua nativa de los de la Kasbah, que es el bereber, que en Argelia hay 40 millones, 10 millones son bereberes, con su propia cultura, con su propia bandera, y eso está castigado y multado. Y entonces dices, ¿qué es lo que predomina? Y entonces hay que ir un poco más al fondo de cada ser humano, que todos lo tenemos, la ambición de poder, la ambición de dominar, la ambición de esclavizar al otro y la ambición más profunda de considerarme que yo soy el centro de este mundo
y que los demás están a mi alrededor. Así de claro. Y así vemos que muchas personas que están en el poder, se viven así. Y entonces se explica lo que algunas veces hemos comentado, la mediocridad de los poderes mundiales estatales. Esto lo hemos hablado, no hay líderes. Y al no haber líderes, pero que mandan personas que no son líderes, la psicología de las masas puede con ellos. Entonces el líder, en lugar de dirigir las masas hacia la libertad, como fue en la epopeya de Moisés, que saca el pueblo hebreo de Egipto, pero Moisés era un líder para salvar, resulta que esos líderes, para aguantar su poder de la silla, son arrastrados por la masa. Y entonces tienen que contentar a la masa. Claro. Y si le contentan a la masa, claro, y esto no es así. Esto es para llamar la atención a que cada uno de nosotros sea capaz de poderse conocer un mínimo de estas emociones energéticas, energizantes, pero que pueden ser destructoras si no son compensadas con la energía de la construcción. Okay. Y ese es el problema, que el neoliberalismo, este monstruo nuevo que se nos va comiendo a todos, estamos todos digitalizados, controlados, bueno, y con los intentos que se hacen de poner el chip en el cerebro, es decir, un montón de cosas, yo diría, salvajes, inhumanas, este monstruo neoliberal, que es inteligente, ha montado para ser un buen consumidor, un buen robótico, un buen ser que produce y consume, que nunca hay bastante, parte de unas emociones y de unas necesidades primarias. El hombre debe comer, debe vestirse y debe dormir. Y eso pertenece a cualquier cultura, porque esto es biológico. Es básico. Y además, la capacidad de hablar es biológica. La traducción del habla será cultural. Esto que es necesario va junto con otras cualidades de solidaridad, de alteridad, de comprensión, de compatía, de empatía. Pero el neoliberalismo solamente me coge las primeras. Esta no va a ser. Claro, ¿qué antropología, qué ser humano nace? El que produce el neoliberalismo. Consumir, ser obedientes, no penséis y sobre todo gastad. Sobre todo, y es por vuestro bien, no te olvides. Claro, soy tal vez un poco bruto en explicarlo así, pero es la forma de comprenderlo. Es que la verdad. Para que la gente se despierte, que sepa que somos esclavos de un sistema. Sí, pero además muy bien disimulado dentro de la sociedad actual, nos lo visten bonito, nos lo venden precioso y entonces tú te lo crees. Y entonces viene este aspecto que también indico. Yo tengo una distribución como psicólogo de las edades muy fácil de recordar, de 0 a 36 años, de 36 años a 72 años y de 72 años a 106. Son 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Muy bien. Los de 76 a 106, que somos de 60 años a 110, que vivamos en paz, que podamos gozar, porque hemos trabajado lo que aquí, claro. Los de 0 a 36 años sufren de una educación deficiente, pero los de 36 a 72 años son los que gobiernan. Tienen un pie a los 0 a 36 en el mundo digital y tienen otro pie en el mundo conservador. Y deben ser conscientes, por eso digo, ser conscientes, y esto lo dijo Andrés Torres Queiruga, un buen gallego, que es teólogo, muy abierto, dice, así como fue tremendo el paso del paleolítico al neolítico, estamos sufriendo exactamente lo mismo, un paso brutal. Y esta frase también está dicha por un epistemólogo catalán, Marià Corbí, en su libro Hacia una espiritualidad laica, el cambio brutal que la humanidad está sufriendo con el mundo tecnocientífico.
hay que ser consciente de esto. Y nosotros, pues decía lo de las edades, en España, desde el 1939, del 1 de abril, y Europa desde el 1945, creo que es el mes de mayo, desde estas fechas hasta ahora, no hemos sufrido guerras. No. La generación de 0 a 36 años está naciendo en el mundo de un malestar que cae, pero la de 36 a 76 ha nacido y ha vivido en un estado del bienestar. Sí, sí, sí. No saben lo que es, los de 0, no saben lo que es una guerra, una posguerra, pasar hambre y dificultades. Por eso esta es mi explicación de la mediocridad de los políticos. Les falta una experiencia fuerte como tuvieron los políticos del año 46 al 60, etc. Aquí los politólogos y los sociólogos tienen faena en estudiar. Sí, pero sobre todo tenían que impregnarse y empaparse de lo que han vivido anteriormente otras personas que los han precedido, conocer profundamente esas historias para no pecar de los mismos errores. Pero ignoran, esto da impresión, ignoran que los políticos ignoran la historia. O no quieren saber. O no quieren saber. Claro, esas son impresiones nuestras. Después te vas a encontrar con un político concreto, con una cultura, pero la impresión que da el grupo no es esta. Porque las peleas que leo en la prensa o que alguna vez ves en televisión, dice, es una pelea de adolescentes, pelea de dos gallos. De padres de colegio. No es un debate político en función del Estado. No lo es. Bien, claro, estoy un poco tal vez exagerado, ¿no? Pero es lo que yo siento y lo expreso en palabras. De aquí mi artículo, Ciudadano Cósmico, una mirada amplia. Esto es educar. Eso es educar y es necesario. Y es lo que intentamos que ustedes vayan a procesar cuando escuchen el programa y intentemos entre todos poner un granito de arroz o de arena para hacer ese futuro ciudadano cósmico. Por tanto, este ciudadano cósmico debe partir de su metro cuadrado, exacto, de donde tiene los pies, de la tierra que lo alimenta. Sí. Y los emigrantes, un peligro de algunos emigrantes, lo digo porque me lo explicó el rector de mi parroquia, economista, hablo de hace unos 10 o 15 años, sí. Dice, me molesta, es decir, me agrada cuando voy a casa del musulmán, o del budista, o del judío, yo me adapto a sus costumbres, por respeto a la diversidad. Pero me cabrea que cuando ellos vienen a casa y no me respetan la mía, me imponen la suya. Ahí está el gran problema. Aquí está la gran inmadurez mantenida, esta inmadurez a base de creencias religiosas. Y ese es un problema. De que pueden dominar y que vienen a dominar. Porque mi Dios me dice esto. Pero ¿qué Dios te dice esto? Y entonces te das cuenta que mi Dios es una construcción que se han hecho. A pesar de los tres monoteísmos que tenemos, que aún virgen, el judío, el cristiano y el islámico, son construcciones, programas de colectividad. Exacto, de seres humanos. Y entonces dices, ¿por qué yo con educación, pues una persona culta y madura, voy a tu casa y respeto tus costumbres? Y cuando tú vienes a la mía, no. Esto es lo que dices. Esto es incongruente total y ahí vienen las guerras. Indigna por completo. Claro, esto es lo que provocan las guerras entre los países. Yo te respeto, tú no me respetas. Las fronteras, mi casa, mi gente. Y ahí entonces, el problema. Y aquí viene entonces el concepto para hacer de amor. Amor no sentimentaloide del corazón, que hay que escucharlo, tenerlo en cuenta y actuar de acuerdo. Amor en el sentido de respeto a la diferencia. Pero esto, en etología, es decir, en el tratado de la psicología de los animales, en mis tiempos cuando estudiaba yo en la universidad, aprendí que en la etología, y esto lo aprendí de un psicoterapeuta alemán, Eugen Treverman, muy válido, pero ya defenestrado, pero sus libros son válidos. En las gavinas,
en las Gaviotas. en las gaviotas, cuando nace una gaviota de plumaje distinto al grupo, me la matan. Ya. No soportan la diferencia. Ya. O sea, hay un aspecto nuestro que la diferencia al principio no la soportamos porque creemos que nos quita la identidad. Pero cuando uno crece, se da cuenta que la diferencia o la diversidad es una gran riqueza. Claro, enriquece. Y eso es lo que no comprenden los imperios políticos o los imperios culturales. Lo que pasa es que eso demuestra que son unos incultos Porque a entonces, todos los niveles. cuando se pierde una lengua, y se han perdido muchos, se pierde una visión del mundo, porque cada lengua, fruto de una cultura, produce, crea, da una explicación cosmogónica de cómo se ha hecho el mundo. Perder una lengua es perder riqueza cultural. Sí, y no hay más. Porque además perder esa lengua significa que has impuesto la tuya, has anulado a los portadores de esa lengua despiadadamente, sin ningún respeto. Y esto es lo que estamos hablando. Por tanto, yo diría, hemos de ser conscientes de que nos están esclavizando sin darnos cuenta, porque nos ponen en la mesa muchos recursos que son curiosos, necesarios para vivir. Pero la contrapartida es estos recursos, como es esto, por ejemplo, es un gran controlador, pero también es un gran uso. El ordenador es una gran riqueza, pero también un gran... Y hay que ser conscientes de que hay esta nueva esclavitud que sin darnos cuenta, empieza por el mismo, nos esclavizamos, pero hay que ser conscientes para ser lo menos esclavo posible. Simplemente, si ellos lo intentan utilizar, nosotros utilicemos la herramienta con cuidado. Pero eso hay que tener esta capacidad crítica, exacto, disidente, que por desgracia el sistema de enseñanza, los poderes políticos no permiten que se haga. ¿Cómo se demuestra? Se está potenciando el mundo científico-técnico y se está destruyendo, anulando todo lo que son las letras, historia, geografía, filosofía, etc. Todo lo que haga pensar al hombre no les conviene al Estado. Así de fácil, así de sencillo. Bueno, quédense con esta frase. Todo lo que va a hacer que el hombre piense no le conviene al Estado. Así que hagamos lo contrario. Pensemos, analicemos el futuro que queremos tener. Y diré, esto lo decía en una conferencia, hablo de hace muchísimos años, hablo de más de 50 años, a un grupo de mujeres les decía, pensar produce mal de cabeza, pensar produce angustia, pensar produce depresión, pensar produce ánimos. Y si me digo, no pensar es peor aún. Porque estás gobernado. Bueno, pues muchas gracias por estar y llegar hasta aquí, por seguirnos, por los likes que nos dais, que nos agradecemos muchísimo, y sobre todo por acompañarnos en este trabajo que intentamos compartir con ustedes, gracias a Jaume Patuel, que él nos trae su saber para exponer estos pequeños títulos o programas informativos, y es muy interesante que podamos compartir con ustedes y estemos juntos. Y vivir bien el ego desde el metro cuadrado, abierto, vivirlo con placer, junto con los límites, junto con los sufrimientos, porque todo es humano. Saber gestionar nuestra vida de nuestro propio ego, sabiendo que nuestro ego no es el centro del mundo, que el centro del mundo es el cosmos. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Aquí os esperamos y como te llama, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.